Bienvenidos a otro episodio, gente buena vibra. Como pueden ver, tenemos un nuevo location, un nuevo headquarters. Ya les contaré más adelante. El hecho es que ya no estoy en Brisbane y esto es nuestro primer episodio en este nuevo location. Rueda la intro. ¿Qué dice la gente? Buena vibra, bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en este espacio, en esta plataforma, mi nombre es Nelson, soy un venezolano que vive actualmente recién mudado a Gold Coast, Australia, y bienvenidos a Vibras Podcast, donde me encargo de compartir precisamente las buenas vibras con todo el mundo para que, hopefully, se conviertan en una mejor versión de ustedes mismos y al mismo tiempo quizás entretenerlos. Usualmente tengo invitados especiales. Hoy no es una excepción, así que basta de manguangua y vamos a lo bueno. Nuestro invitado especial de hoy es un venezolano de 34 años que vive en Brooklyn, Nueva York. Estudió diseño gráfico en la urbe Maracaibo. Actualmente trabaja como freelance senior designer y es el host del podcast Deli and Graphics. Démosle la bienvenida a Luis Palencia. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido a Vibras Podcast. Yes, ¿qué tal, men? Qué cool, me encanta esa presentación, men. Y estoy honrado de ser el primero en el new location. Sí, y como puedes ver, Mario, sabes que yo no tengo como que una presentación fija. Tengo cosas que digo como siempre, pero no es tipo. Por ejemplo, cuando empecé el podcast, tenía algo fijo con mi co-host. Teníamos unas frases que siempre iban. Ahorita como que no he tenido, sino dejo que fluya, ¿sabes? Y hay veces que la cago, hay veces que sale bien. Claro. Sí, bro. Y de hecho, mira la chuleta. Aparte que siempre es como medio incómodo empezar un podcast. Sí, es raro, tienes que romper el hielo, ¿no? Me da risa que cuando hago estas, que son como videollamadas, que tengo la pantalla ocupada y no puedo tener lo que voy a decir de la presentación del host, tengo que escribirlo, ¿sabes? En un papelito y ponerlo ahí enfrente para leerlo. Claro. Sí, mira, Luis, tecnología que pueda, man. Yo estuve en tu podcast y por eso es precisamente como nos conocimos. Me mandaste un DM y me invitaste a tu podcast, en lo que vi de qué se trataba. Dije, claro que sí, vamos a darle play. Que el episodio, por cierto, quedó bastante bueno, así que si quieren chequearlo, vayan de una a su podcast, Deli and Graphics. Los links van a estar en la descripción como siempre. Pero en nuestra conversación mencionaste algo de que a mí me voló la mente, y era que has trabajado con Gary Vaynerchuk. Apenas dijiste eso, yo, necesito compartir tu historia también, ¿sabes? Saber cómo llegaste ahí, qué aprendiste, todo esto, ¿no? Cuéntanos, antes de ir para allá, cuéntanos un poco de ti, viviste, eres de Maracaibo, todo esto, ¿cómo llegaste a estudiar diseño gráfico? Échanos un poco tu historia. Sí, bueno, men, gracias de nuevo por la invitación. Súper cool estar también acá y ponerme del otro lado, ¿no? Y en nuestro episodio en mi podcast, la verdad, tuvo un feedback muy bonito, men. O sea, la gente ha dejado comentarios muy bonitos al respecto y eso me hace feliz, men. Es cool que la gente lo tomó con la buena energía que se hizo. Mira, bueno, de mi parte, bueno, para todos los que puedan estar escuchando, yo soy Luis Palencia, soy diseñador gráfico. Empecé en mi ciudad, en Maracaibo. Primero descubrí fue el mundo del graffiti y me obsesioné, me encantó, fue como amor a primera vista. En ese momento hablo del, digamos, más o menos tipo 2000, 99-2000. Lo empecé a ver en mi ciudad, no era mucho, la cultura de graffiti en mi ciudad era muy poca, pero lo que podía ver, esos retazos que habían por ahí en la ciudad de graffiti fue suficiente como para llamar mi atención. Y quise explorar más sobre eso, ¿no? Y yo era el típico que llegaba a mi casa y esperaba que todo se durmiera, me conectaba a dial-up, entonces me conectaba y buscaba blogs sobre graffiti, porque yo quería ver cómo era eso en otras partes, ¿no? Y me fui enamorando de la idea y empecé como pasé mucho tiempo, ¿sabes? Como boceteando y que, sí, graffiti y tal, yo quiero hacer graffiti. Y un buen día, cuando estaba en el último año del colegio, un amigo del colegio
No, perdón, disculpa, yo estaba en esa búsqueda de los blogs y un día conozco a un colectivo que se llama 123 Clan, que es un colectivo francés, que fueron como de esa primera ola de grafiteros que empezaron a hacer lo que hacían los murales a digital, lo empezaron a llevar a ilustración digital. Y yo vi eso una vez en uno de esos tantos blogs que revisé, y me encantó, me enamoré. Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero el muro, yo quiero eso que ellos están haciendo. Y bueno, ahí es donde entra la historia de que un amigo del colegio, su hermano en ese momento ya estudiaba diseño. Y él me dijo que, mira, eso se llama vectores, tienes que descargarte un programa que se llama Adobe Illustrator, Photoshop, y ahí vas a poder hacer eso que ellos hacen. Y yo como que, ok, sí, lo bajé enseguida y me puse a curiosear y me encantó y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces yo dije, ok, si él estudió diseño gráfico y sabe esto, yo me imagino que entonces diseño gráfico. Y así fue como empecé en la Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo en el 2003. Empecé a estudiar diseño gráfico. Y ahí arranqué, ahí empezó todo. Y empecé a trabajar como más o menos tipo 2006, 2007. Ya estaba en un punto en el que ya me sentía un poco cómodo con la idea de, ok, yo puedo hacer estas gráficas, yo puedo empezar a explorar mis cosas, y poco a poco empezaron a llegar las oportunidades. La primera oportunidad fue una banda de unos amigos que tenían un toque, tenían un evento y me dijeron como que, oye, ¿quieres hacer el flyer? ¿Qué tal? Yo como que, ok. Y esa fue la primera oportunidad y gracias a ese flyer llegó otro y empezó la bola de nieve. Empecé a trabajar en la primera agencia que conseguí, o sea, que me dieron la oportunidad de trabajar en mi ciudad. Y fue a raíz de eso. Fue alguien que vio ese flyer y dijo, ¿quién es este diseñador? Y el flyer fue la plataforma para mí, no solo para recibir inspiración, porque en ese momento, 2003, 2004, cuando yo empecé a estudiar, pues no teníamos el alcance de las redes sociales como las tenemos hoy día. Entonces mi forma de conseguir era mucho de blogs a nivel internacional, algunos websites, revistas. En esa época se compraban revistas y recibir flyers. Los flyers me llamaban mucho la atención porque los colectivos de música electrónica y de eventos en mi ciudad pues tenían una línea gráfica muy bonita, muy establecida, una propuesta increíble, y pues fue para mí no solo fuente de inspiración, sino también para dar a conocer mi trabajo. Empecé a trabajar con DJs, con bandas, y eso me llevó a este trabajo, y una cosa y otra pues se fue prendiendo todo. Qué locura como algo tan pequeño como haber hecho un flyer, ¿sabes? Algo que no, tú como que, sí, ok, ¿sabes? Mi primer trabajo, qué fino y tal, pero jamás pensaste que esa pequeña acción iba a desencadenar una serie de eventos, ¿no? Que te iban a abrir oportunidades que jamás imaginaste, y todo fue a raíz de ese pequeño flyer. ¿Sabes? Qué locura cuando uno hace como ese recuento de verga, ¿cómo llegué hasta aquí? Y vas hacia atrás y te das cuenta que todo empezó con un flyer. Un flyer, sí. Yo he intentado como eso. Yo a veces digo como que yo debería buscar la manera de contar esto, a lo mejor en un episodio de mi podcast mucho más detallado y más desde el punto de vista para diseñadores. Sí. Pero sí, o sea, todo empezó por un flyer. Yo hoy día estoy acá gracias a que todo empezó por un flyer, man. Mi perrito. ¿Qué perro es? Mi perrito está en el fondo. ¿Qué perro es? Okay, pero sí, man, todo empezó con un flyer, man. Así fue como empezó. ¿Qué perro es el que tienes ahí? Yo tengo una chihuahua y un pincher. Tienes dos. ¿Te gustan los chiquiticos? Sí, se están peleando por una pelota que ellos tienen ahí. Así que, perdón a la gente que está escuchando. No, tranquilo. Se están peleando mis perritos. Aquí en la casa nueva en la que estoy tenemos un perro también, un Australian Shepherd. Bellísimo. Cool. Se llama Django, tiene ojos perlas azules, qué sé yo. Ahorita no está en la casa y dije, verga, perfecto, pues, ¿sabes? De vez en cuando le da por ladrar. Pero correcto. Sí, qué risa. Ahorita tener un perro también. Me imagino tú que trabajas de freelance ahorita. Esa compañía de los perros es lo máximo, dígalo, ¿verdad? Es único, man. Yo a veces me despierto y los veo acá y digo, yo soy demasiado afortunado y privilegiado de poder contar. ¿Sabes que también he descubierto? Primero he descubierto dos cosas. Uno, que duermen más de lo que pensaba. O sea, yo a veces me iba a trabajar a la calle, ¿sabes? Como que pasaba todo el día y que, wow, ellos deben estar súper aburridos, deben estar, ¿sabes? Como volviéndose locos, y que en realidad no, pasan mucho tiempo jugando entre ellos y durmiendo. Y lo segundo que he aprendido es como
qué increíble esta acción de recibir amor sin palabras, ¿sabes? Ellos no tienen la posibilidad de comunicarse más que por acciones. Tal Y cual. el hecho de recibir eso a diario es bien loco, man. Y te enseña muchas cosas, te enseña pues, a tener disciplina y una, digamos, no disciplina, yo creo que es más como un compromiso en tus días a días de ok, ellos tienen que salir a pasear, ellos tienen que tener comida, tengo que jugar con ellos. Y ahora que acá en New York se está flexibilizando más la situación del COVID, que ya uno puede salir un rato, por ejemplo, el fin de semana salí un rato al Central Park y todo eso, pero para mí era como que no, ya va, yo primero tengo que pasear a mis perros, luego Sí. entonces te da ese sentido de hay algo siempre que hacer en mis días, ¿no? No, es muy fino. A mí, bueno, de hecho, cuando hice la entrevista contigo, estaba recién mudado en mi casa anterior, en Brisbane, porque la oportunidad de ahorita de mudarme a Gold Coast salió de la absoluta nada, ¿sabes? No era algo con lo que contaba. Pero cuando estaba ya en esa casa, tenían un perro también. El dueño de la casa que vive en la parte de abajo tenía un perro que se llama Maxi. Marico, un amor de perro, ¿sabes? Y tranquilo, no ladra esto, aquello, solo viene con la carita de cariño y qué sé yo, ¿sabes? Entonces me di cuenta de lo brutal que es tener perros cuando trabajas como freelance, porque freelance, como tú bien sabes, es un trabajo muy solitario. Entonces el tener, ¿sabes? Un animalito que viene a darte cariño de vez en cuando, o simplemente te da compañía, ¿sabes? Sin esperar mucho, está ahí echado al lado contigo. Está ahí, sí. Se siente bien, es como, verga, qué fino que estás aquí pasando la roncha conmigo de alguna manera, ¿sabes? Y te obliga, o sea, tú lo ves y dices, ok, creo que es un momento de tomar mi break. También, y sales con los perros. también, entonces ahorita por ejemplo, siempre hay como pequeños breaks donde digo, verga, déjame echarme ahí un rato con el perro. Y sabes, son 5 o 10 minutos donde estoy ahí solo haciéndole cariños al perro y no estoy como pensando en todo lo que tienes que hacer. Entonces se ha convertido como en una especie de nuevo break, ¿sabes? Entonces es muy fino que ahorita en la casa en la que estoy también tienen un perro y como mis dos compañeros de piso de casa, digamos, van a sus trabajos, marico, el perro está aquí todo el día conmigo, ¿eh? Entonces ya como que se ha acostumbrado, ¿sabes? A que viene y se echa aquí, de vez en cuando cariño, juguetea, tal, pero hay trabajo también. Entonces, lo de los perros, sí, muy fino toda esta parte. ¿Hace cuánto te fuiste de Venezuela? A ver, marzo 2012, 8 años. Hace 8 años, más de 8 años. Ok. ¿Y fuiste directo a Nueva York? No, yo primero viví en Miami. Yo viví un poco más de 5 años en Miami, porque yo me mudé a New York en septiembre de 2017. Ok. Sí, bueno, de hecho, sí, 5 años y medio, de hecho, completo. ¿Por qué llegaste a Miami y qué hizo que te fueras después de Miami a Nueva York? Mi meta siempre fue vivir en New York. Por más que suene como a cliché de película, ¿sabes? Como que, vi New York. ¡En New York! Sí, claro, esa idea romantizada de la gente. Sí. Caminar por la Quinta Avenida y tal, ¿no? O sea, como por más que pueda sonar así de cliché, mi meta siempre fue New York, y yo creo que por lo mismo que te venía contando, ¿no? Esa conexión no solo con el graffiti, sino también descubro después del hip hop, descubro muchos de los diseñadores que eran gran influencia para mí al comienzo, todos tenían algo que ver con New York, o vivían aquí, o de alguna manera tenían proyectos acá, entonces como que de alguna forma la ciudad siempre estuvo presente para mí, y decía, yo tengo que ir para allá, y siempre la meta fue para acá. De hecho, si conoces a cualquier persona que sea mi amigo de hace más de 10 años, te van a decir, sí, él de hace más de 10 años quería ir para allá. Pero un buen día estaba hablando, mientras estaba todavía en Venezuela, tuve una conversación con mi papá y él me sugiere y me dice, oye, ¿por qué no pruebas primero con Miami? O sea, porque yo, por ejemplo, en ese momento no tenía el idioma, yo igual no conocía a nadie en Miami, ni acá tampoco, pero me dijo, bueno, pero mira, ya va, o sea, en Miami al menos hay una comunidad de venezolanos, por más que no conozcamos a nadie, pues hay una comunidad de venezolanos, a lo mejor se puede hacer un poco más fácil, por cuestión del idioma, puedes encontrar más lugares donde hablar español, qué sé yo. Entonces yo como que, ok, tiene sentido. Y en mi mente era como que, bueno, pues estoy un año en Miami o algo así, y después, ¿sabes? Como que me voy a New York, pues. Al final terminaron siendo 5 años y tanto, pero principalmente fue por eso, man. Y yo creo que fue la mejor decisión, sin duda, haber
seguí el consejo de mi papá porque Miami me preparó de muchos sentidos para ahora estar acá en New York. Y llegó un punto en el que las cosas dejaron de funcionar para mí en Miami. No, yo sentía que, ¿sabes qué me pasaba? Que por más que sí, me gusta la ciudad y Miami es una ciudad a la que le debo mucho de mi crecimiento personal y profesional, al mismo tiempo yo sentía que estaba como de paso, siempre sentía que estaba como de paso y no sentía que terminaba como que de hacer el clic con la ciudad. Incluso había momentos en los que me sentía muy, o sea, sentía que yo no había migrado, me sentía tan a gusto, o digamos tan, que me recordaba tanto a Venezuela o a Maracaibo, porque tienen el mismo clima, es una ciudad plana igual, todo eso. Y también yo estuve en un momento rodeado de muchísimos venezolanos y latinos, incluso pasaban días en los que yo no hablaba ni una palabra en inglés. Sí. Entonces llegó un punto en el que me sentía demasiado que no había emigrado, ¿no? O algo así. Y dije, yo también quiero algo diferente, yo quiero el reto, yo quiero ver qué pasa. Hasta que pues llegó un día en el que, pues, por varias cosas personales que se dieron, luego de todo eso como que las cosas fueron encajando en su punto y ya llegó el momento en el que ya yo sentía que la ciudad me estaba botando, ¿no? Era como que ya cumpliste tu ciclo acá, ve a New York ahora, ¿no? Y fue en el momento justo, resolví todas mis cosas, la parte legal, por ejemplo, de permisos de trabajo, todo eso, lo resolví en Miami, así que llegué a New York como listo para arrancar a trabajar de una, ¿no? Sí. Entonces pude resolver muchas cosas en Miami que me permitieron entonces llegar a New York con una tranquilidad distinta, con un aprendizaje, con experiencia de trabajo, con muchas cosas que pues me funcionaron para ahora estar acá. Brutal. Cuando estabas en Miami, ¿hacías freelance o estabas trabajando con alguna empresa, alguna compañía? ¿De qué estabas ahí? Sí, todo el tiempo que llegué, que estuve en Miami, estuve trabajando como diseñador en distintas agencias. Pasé por como 3, 4 agencias distintas. Yo soy ese pequeño porcentaje que tuvo la suerte que llegó y a las 2 semanas ya estaba en una oficina trabajando, ¿no? O sea, empecé a tocar puertas, enviar emails, y de pronto caí en una que el director creativo es caraqueño. Y como que nos entendimos, hicimos clic de una y fue como que tranquilo, yo te ayudo. O sea, vente para acá. Qué bueno. Me gusta tu talento, casualmente estamos buscando diseñador y vente para acá, yo te ayudo. Eso fue como ese pequeño también golpe de suerte, ¿no? Estuve como que en el momento correcto y pues se dio la situación y empecé a trabajar en esa agencia. Como al año y tanto recibo una oferta de otra agencia y empecé también un proyecto paralelo que era una revista con una gente que conocía allá. Y eso, después estuve en otra agencia y ya la última en la que trabajé sí fue por los últimos 2 años. Y estuve trabajando ahí y esa fue la que me permitió empezar a tener proyectos con clientes grandes como, digamos, Verizon, Cerveza Corona, BMW, todo ese tipo de marcas, ¿sabes?, gigantes de Estados Unidos que esa agencia llevaba en ese momento y pues me permitió, ¿sabes?, por 2 años trabajar en esos proyectos de los cuales aprendí muchísimo, obviamente. Y obviamente al llegar a New York, con eso en mi portafolio, pues te abre la puerta de otra manera, ¿no? Sí, no, eso te iba a decir, justo te iba a preguntar, porque cuando haces el salto de un lugar como Miami a Nueva York, donde, ¿sabes?, una de las ciudades más grandes del mundo, con mucha gente, mucha competencia, como entras a un mercado así, tiene que dar bastante miedo. Me imagino que cuando fuiste allá dijiste, verga, ok, vamos a ver qué sucede, pero, ¿sabes?, con las bolas ahí en la garganta de no sé si de verdad voy a conseguir trabajo, si la competencia, ¿sabes?, es mucho mejor que yo, pues, marico, hay tanta gente ahí por metro cuadrado que, o sea, ¿cómo coño lo logras, ¿sabes? Y he escuchado mucha gente hablar en personas exitosas que han logrado lo que, digamos, sus metas, propósitos en Nueva York, y dicen, marico, es una ciudad que te pone a prueba, ¿sabes?, de qué tanto lo quieres. Porque hay mucha gente, mucha competencia. Entonces, más o menos, ¿cómo fue tu llegada allá? ¿Cómo lograste conseguir tus primeras oportunidades? ¿Cómo fue todo ese episodio de tu vida? Sí, aparte que yo llegué como bien agotado a nivel emocional porque dejé muchas cosas en Miami
y fue como un relief, ¿sabes? Como era como healing todo. De hecho, yo recuerdo el momento en el que, porque yo agarré un U-Haul, o sea, un camión de mudanza, metí todas mis cosas atrás, mis 2 perros adelante y vámonos, hice un road trip desde Miami hasta acá. Oh, wow, okay. Y cuando llegué estaba como agotado y como soltando todo eso. Fue un proceso bien raro a nivel emocional. Yo recuerdo que estaba pasando con el Williamsburg Bridge, como de Manhattan a Brooklyn cuando llegué, y bueno, yo empecé a llorar y era como sacando todo eso, era como finalmente estoy acá, ¿sabes? Como no sé, fue una mezcla bien rara. Y yo siento que ese miedo que tú dices sí me llegó y me afectó, porque llegué y tuve una oportunidad de trabajar en un estudio de diseño y en verdad estuve como 2 meses. Y la verdad es que no funcionó, yo no estaba dando el 100%, no hacíamos clic. Como que al comienzo en la entrevista, cuando estuve hablando con ellos, todo iba súper bien, pero cuando me llegó el momento de realmente ejecutar, como que me paralicé. No sé qué me pasó, me paralicé. Ese miedo que tú dices de tengo que hacerlo bien, esto depende, o sea, voy llegando, y no funcionó, man. Y en parte yo creo que era eso, que le tuve como ese respeto a la situación y me afectó, me paralizó, pero bueno, ahí enseguida de una vez como que eso fue el golpe que necesitaba como para arrancar. La gasolina, New York, ¿sabes? sí. Como que ya después sí empecé a trabajar freelance con unas agencias y estudios. Empecé a trabajar y ya la cosa era como que luego de ese primer golpe fue como que, ok, ya, ya le perdí miedo a esto, vamos a darle. Y empecé a trabajar freelance con unos estudios y unas agencias, hasta que, bueno, luego se dio la oportunidad con Gary y ahí sí estuve como casi 2 años trabajando con él. ¿Cómo llegaste exactamente a trabajar con alguien como Gary? Que para los que no saben, Gary Vaynerchuk es uno de los, sino el emprendedor más famoso actualmente en redes sociales, en todo esto. Tiene una empresa de VaynerMedia, si no me equivoco también. Tiene su podcast, tiene canal de YouTube, tiene, o sea, millones de seguidores en este momento. No sé cuántos tendrá, no he chequeado, pero... Sí, como 8 millones. 8 millones, algo así. Es una persona súper reconocida y que, bueno, está en su camino a convertirse en un billionaire. Entonces, ¿cómo llegas a estar en contacto con esta persona? ¿Cómo sucedió todo esto? Todo fue yo siento que un golpe de casualidad o algo del destino, no sé cómo llamarle. Yo siento que yo estaba como poniendo la energía allá afuera y las cosas se fueron dando, ¿no? ¿Quieres que te cuente como la historia un poco más larga? Échanos la historia completa, porque esto necesitamos saber cómo llegaste ahí, qué sucedió, todo. Échanos todo el cuento. Sí, resulta que en ese momento yo apenas llegué en 2017, en diciembre de 2017 o enero, algo así. Yo estaba llevando una marca de ropa que la había comenzado en Miami. Era un proyecto personal que yo tenía, esta marca de ropa. Pues en Miami tuvo un buen momento, salí en varios blogs, estaba vendiendo en un par de tiendas allá en Miami, tuvo como su peak. Pero cuando llegué a New York, como que las prioridades cambiaron para mí y lo fui dejando a un lado. Y hoy en día está como en hold, pero en ese momento era como de las últimas cosas que estaba haciendo con la marca. Y recuerdo que me llegó una producción de pasamontañas, de beanies, que hice, y unos jackets para, ¿sabes?, invierno, de la colección de invierno, ¿no? Entonces estaba yo en ese momento, como estaba haciendo freelance, me tomé un día para hacer el photoshoot de esos productos. Y lo estaba haciendo en mi apartamento, ¿sabes? Como que puse mis cosas, luces, tal. Lo estaba haciendo y en ese momento pongo de fondo un video que en ese momento él hacía, el Daily V, que él sacaba un video en YouTube todos los días. Y yo lo pongo de fondo como para ir escuchando, y él en una parte del video dice como que, hey, a todos los entrepreneurs y gente, diseñadores, lo que sea, que estén viendo esto, si ustedes tienen una marca y hacen beanies, pasamontañas, envíamelos porque a mí me encanta usarlo, y el que me guste, pues yo lo pongo acá le hago como un shout out acá en el blog para ayudarlos y tal. Ya va, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este blogger aquí, otra vez? No, Gary. Oh, Gary, ok. Sí, exacto. Y yo lo estaba escuchando, y cuando él dijo eso en el episodio, dije, ¿qué? Ya va, yo casualmente estoy aquí tomando las fotos de esto. Yo voy ya mismo a VaynerMedia a hacer esto. Y creo que ahí jugó parte de la ventaja del hecho de vivir en New York, porque ahí mismo como que agarré una caja que tenía ahí bien bonita, como que me puse los beanies. Yo tenía 4 modelos.
Y agarré como que uno de cada uno, incluí un par de t-shirts y tal, stickers tal, y lo puse en una caja y me fui a VaynerMedia ese mismo día. O sea, hora y media después yo estaba ahí. Y llegué a VaynerMedia, obviamente no me dejaron pasar, o sea, digo, el edificio, el lobby del edificio, no me dejaron pasar porque, bueno, no tenían una cita o algo con ellos, pero recuerdo que la chica de recepción me dijo, pero lo puedes dejar acá porque igual aquí hay un equipo de personas que llevan todo el correo a todas las oficinas. Yo como que, ok, perfecto. Lo dejo ahí y no supe más de eso como hasta marzo 2018, o sea, como unos 3, 4 meses después. De la nada un día entro al Instagram de la marca como para ver qué tal, qué onda, y empiezo a ver cientos de mensajes y comentarios y tal. Yo como que, ¿qué está pasando acá? Y de pronto veo el último que decía que, no sé cómo lo lograste, pero Gary está usando tu beanie. Vi el nombre en el logo de la marca y te vine a avisar, ¿qué tal? Revisa ya su Instagram Live. Y era como hace 2 minutos el comentario. Yo como que, ¿qué? Entro al Instagram Live y él estaba en un aeropuerto esperando para salir a un vuelo y tenía puesto el beanie. Y él nunca mencionó la marca ni nada, pero imagina el poder que él tiene, que la gente se tomó el tiempo de leer el nombre del logo y buscarme. Y fue un momento increíble, mucha gente me empezó a seguir, salieron muchas ventas, la gente empezó a comentar y tal. Yo, wow, qué increíble estaba eso, ¿sabes? Como que de la nada eso pasó. Y dije, ok, cool, esto está súper cool. Y obviamente después en otro video, otro blog en YouTube, salió con el beanie. De hecho, en su entrevista, en su reunión con The Rock, él la estaba usando. Yo como que, ¿qué? ¿Qué locura es esto? Y bueno, obviamente yo aproveché todo ese footage y todo eso para hacer ads en Instagram y hacer contenido con eso, pero estuvo súper cool. Y luego, como unos quizás 3 meses después, como en junio de ese mismo año, del 2018, brother, simplemente un día entré a mi email y tenía un correo que decía, el subject decía Phone Interview with VaynerMedia. Yo como que, ¿qué? Y entro y decía eso, como que, hola, yo soy la chica de recursos humanos de VaynerMedia, el equipo de Team Gary Vee me pasó tu contacto, ellos quieren hablar contigo porque, bueno, están buscando diseñador y pues encontraron tu perfil y quieren conversar contigo. Yo como que, ¿qué? Y yo, claro, sí, claro, perfecto. Y hablo primero con la persona de recursos humanos y yo le dije como que ya, pero, o sea, no entiendo cómo llegaron a mi perfil, o sea, fue por lo de la marca, le dije yo. Y ahí que, no, ¿qué marca? No, es que ellos me dijeron que uno de los diseñadores encargados, o sea, uno de los diseñadores del equipo, le dieron simplemente la tarea como que, mira, búscate ahí a 20 diseñadores, vemos a los 20, 5, elegimos a 5 y a eso los llamamos a ver qué pasa. Y caí en esos 20 y luego en esos 5. Luego, en la entrevista con ellos, cuando fui a la entrevista presencial, que no estaba Gary en ese momento, o sea, él estaba de viaje, pero bueno, fue bien loco, o sea, llegué ahí a la oficina, yo estaba en VaynerMedia y yo como que yo veo esto en YouTube todos los días, ¿cómo es que ahora estoy acá? Y pues nada, empecé a hablar con el equipo y yo nunca mencioné la marca, solamente para saber qué me iban a decir. Y resulta que en este momento, todavía lo hago, pero no tan seguido como antes, yo todos los domingos, en ese momento, hacía 4 gráficas a las cuales dedicaba media hora cada una. Y lo subía en Instagram. Como yo lo estuviese, lo primero que a mí se me ocurría, yo me sentaba en un domingo y que, ok, ¿qué voy a hacer hoy? Abría el Canvas, 4 Canvas en Illustrator y empezaba a diseñar lo primero que se me ocurriera. Y al final lo subía a Instagram y le dedicaba media hora cada uno. Entonces, eso lo hice por muchos domingos, incluso llevan como 70 y tantos domingos. En ese momento llevaba como 30 y tantos y ellos vieron eso y eso fue lo que más les gustó. Y me dijeron, no, lo que más me gustó de ti, y yo pensé y dije, lo seguro va a decir lo de la marca, es estas gráficas que hiciste. Y yo como que, ok. Entonces eso me gustó mucho más porque fue como que, tú no, o sea, no es que te llamamos porque vimos que hiciste el esfuerzo de traer la ropa, sino como que nos gustó tu trabajo, pues. Y pues estuve en esa conversación, estuvimos hablando como por 1 hora, estuvo súper cool la entrevista, y pues recuerdo que eso fue como un jueves o viernes.
termino la entrevista, me voy. Cuando estoy llegando a la estación del metro, recibo un email de D-Rock diciéndome, hey, ¿puedes venir el lunes? ¿Puedes empezar el lunes? Yo como que, ok. Y empecé, así de loco. Y el lunes ya estaba ahí con Gary trabajando. Wow. Fue muy loco, man. Y el lunes lo conocí. Me estás contando todo esto y me parece una película. Una película, man. Yo no... Fácilmente puede ser una película, fuera de joda. Yo no entendí cómo pasó nada de eso. O sea, fue... ¿Y sabes qué es lo más loco? Que yo conocí el contenido de Gary yendo más hacia atrás. Cuando yo estaba viviendo en Miami, como unos 6 meses antes de mudarme de Miami, yo estaba pasando por una situación personal bien complicada. Estaba en un estado emocional como bien down. No, estaba como buscando respuestas, ¿sabes? Como que, ¿qué hago ahora? Me está pasando todo esto. Y ahí justo conocí el contenido de Gary. Fue como un podcast que alguien puso en Facebook. A mí me encantaría saber en realidad quién fue el que lo puso. Pero en fin, alguien compartió un podcast donde él estuvo de invitado. Y a mí me encantó ese podcast porque yo veía que los comentarios y la persona cuando lo posteó dijo, hey, esto está increíble, como que te va a cambiar la vida, tienes que ver esto. Y yo estaba aburrido en mi casa y como, a ver qué es esto. Y a mí me impresionó porque todo lo que él decía como que hacía clic con las cosas que me estaban pasando. Él estaba poniendo en palabras lo que yo no sabía decir. Yo decía como que yo no sé quién es esta persona, lo estoy viendo por primera vez en mi vida, pero está diciendo tal cual lo que yo siento. Y ahí empezó todo, como que yo empecé a consumir su contenido como loco, empecé a ver todo esto y me ayudó mucho, me fue de gran ayuda a nivel personal, que, ¿sabes? Tener este contenido a la mano. Y cuando llegué a trabajar con él, yo recuerdo que en un momento, cuando tú empiezas a trabajar en la agencia, empiezas para su equipo o no, lo que sea, a ti te ponen un meeting de 15 minutos con él, 1 a 1, o sea, como un one-on-one con él, porque a él le gusta conocer a cada persona que entra a la agencia. Entonces, en ese meeting de one-on-one, yo le conté como que, man, ¿sabes qué? En este momento yo estaba pasando por todo esto, te escuché y te empecé a seguir y me ayudaste mucho a superar esos momentos y es bien loco que hoy estoy acá y me pasó esto, hice esto, me equivoqué acá, hice esto, seguí tu consejo y me pasó esto, o sea, como que le conté todo en detalle y él simplemente se rió y me dijo, tú estás aquí por eso, o sea, todas esas cosas que hiciste al final, como, porque al final mucho de lo que yo aprendí de él fue hacer las cosas bien, ¿sabes? Como pensando a largo plazo, como que doing the right thing is always the right thing, ¿sabes? Como que eso fue algo que a mí se me quedó en la mente y en ese momento tuve que tomar decisiones que yo dije, ok, quizás esto no es lo que la mayoría de la gente haría porque se van impulsados por el ego, pero por alguna razón yo lo voy a seguir el consejo de Gary y yo voy a hacer lo correcto. Y ven, yo creo que eso fue la vida regresándome las cosas, ¿no? Y ese día, cuando tuve la reunión con él, fue increíble, fue bien loco. Man, qué locura que Sí. Un proyecto que no tenías ni idea de qué iba a salir de él o lo que sea y que ya de alguna manera lo tenías pausado, que fue esto de los beanies, estás Sí. en tu casa, estás haciendo esto, tienes de fondo a Gary hablando, cuáles son las posibilidades, ¿sabes? De que sucedan toda esta serie de pequeños eventos que alineados producen algo que jamás esperaste, ¿sabes? Que tú estés haciendo casualmente esto de los beanies, que todavía lo tengas, porque además puede ser que cuando hiciste el salto a Nueva York hubieses dicho como, verga, ya ese proyecto se queda ya, ¿sabes? Eso Sí, correcto, murió, correcto. ¿sabes? Pudiste haberlo dejado, o inclusive algo como, bueno, lo retomo luego, pero no tengo, ¿sabes? No tenías físicamente beanies. ¿Me explico? Correcto. Entonces estás ahí, tienes en el background, está hablando Gary, suéltalo de los beanies y tú estás en el momento porque además teniendo algo en el background, muchas veces no estás parando bola, ¿sabes? Puede que lo haya dicho y ni siquiera lo escuchaste, lo tenías puesto y ni siquiera lo escuchaste. Pasó cuando lo dijo que estás prestando atención, que lo escuchaste, conectaste las cosas y además ahí tenías la decisión, porque al final, si bien todo parece, por eso te iba a preguntar, al final mucha gente diría, no, esa vaina es destino, ¿sabes? Pero en mis ojos nunca es destino como tal, ¿me explico? Pues es como el universo Yo creo de alguna manera como llevándote o presentando las oportunidades, pero al final está en tus manos, porque tú pudiste haber dicho, verga, qué casualidad esto, que justo está mencionando los beanies y yo tengo unos beanies, pero no te tomas la molestia de ir allá.
a llevarlos. Correcto. Me explico, solo piensas como verga, Sí. qué casualidad, y ya lo dejas pasar. Al final está Correcto. todo en tus manos. ¿Cuál es como tu perspectiva en esto de que algunos lo llamarían destino o lo que sea? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, sí, lo podríamos encerrar en un término general como destino, pero yo creo que es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Exactamente. Es como, y no solamente mi preparación a nivel profesional de la marca, tal, yo creo que también preparación personal de eso que tú dices, ¿no? De qué pasa si llevo esto, no me importa, vamos para adelante, yo voy a llevar esto. Y la preparación también, yo creo, de el crecimiento personal que yo tuve en todo ese proceso e incluso trabajando con él fue gigante, man. Y creo que todo eso se fue dando, yo fui como poniendo esa energía de quiero hacer cosas diferentes, quiero tratar, quiero crecer, quiero mejorar, y se presentó ahí la oportunidad como que, tú quieres aprender y quieres crecer, aquí la tienes, ¿sabes? Ven y trabaja con Gary Vaynerchuk. Exacto. y fue increíble, pero por ejemplo, hay algo, y vamos entonces al punto de afrontar este tipo de retos. Cuando yo llegué ahí, yo recuerdo que después cuando me ofrecieron el puesto, en realidad era algo como, digamos un punto medio entre entry level, o sea, como que empezar en la agencia y pasante, o sea, era como... Y yo ya en ese momento, con 8 o 10 años de experiencia, era como, yo pude haber dicho que no, ya va, yo que soy un diseñador con 10 años de experiencia, que ya trabajé con estas marcas, bla, bla, bla. Y dije, ¿sabes qué? Dale, yo solo quiero estar aquí rodeado de esta gente y aprender y ver qué pasa y vamos a ver qué ocurre luego, ¿no? Y acepté el puesto y, al comienzo obviamente fue bien difícil porque obviamente el pago iba a la par a ese puesto, ¿no? Y era bien complicado. Luego sí tuve un ajuste y todo bien, pero al comienzo fue bien difícil. Me fueron como 4 o 5 meses de incluso, ¿sabes? Como que moneditas, ¿sabes? Moneditas para pagar el metro. Pero yo estaba apostando a largo plazo, ¿sabes? Yo dije, ok, voy 2 pasos hacia atrás, en teoría, entre comillas. En ciertos aspectos, exacto. En ciertos aspectos, pero sé que esto luego me va a dar un paso, o sea, miles de otras cosas que van a venir, como incluso como esto que está pasando hoy día, ¿no? O sea, estamos aquí hablando de eso. Y también es algo que me ha abierto muchas puertas. Cuando he hecho proyectos con otras agencias y marcas y todo eso, lo primero que me dicen es, hey, trabajaste con Gary, wow, tal, ¿sabes? Como ya tienes ese badge ahí en tu currículum. Y al comienzo fue bien difícil, pero aprendí muchísimo, aprendí mucho y sobre todo la importancia de rodearte de gente optimista. Creo que eso fue lo que más valoré, un equipo lleno de optimismo y con ganas de trabajar y de colaboración como nunca había visto antes. O sea, a veces caía en la parte de compararlo con las oportunidades anteriores en Miami. Y nada malo con la gente en Miami, solo que sí notaba la gran diferencia que hace cuando los proyectos están hechos con ganas, con buena energía, con un sentido de colaboración. Y tener a un líder como Gary, pues es increíble, man, porque yo siento que cada vez que hablaba con él, y una vez se lo dije, como que, yo siento que cada vez que hablo contigo es como ir a terapia. Y él me decía como que, sí, yo básicamente soy eso, solo que lo hago a mi manera, pero es alguien que te enseña mucho porque él es el ejemplo de todas las cosas que dice. O sea, eso que tú ves de él diciendo que hay que trabajar 18 horas diarias, yo lo vi siendo el primero en la agencia y siendo el último en irse, ¿sabes? Como que todos íbamos y él seguía ahí. O sea, él da el ejemplo. Él te dice las cosas, pero es porque él las hace y está ahí. Y creo que también otra de las cosas que aprendí, no solamente a nivel personal y de interactuar con gente optimista y todo eso, sino también el no juzgarse en el camino al momento de hacer proyectos y creer en tu instinto. O sea, a mí me impresionaba que yo a veces tenía reuniones de 3 minutos con él, ¿sabes? Como que, bueno, vamos a buscar el café y en el camino a buscar el café me vas diciendo las ideas y él tomaba decisiones de una vez. Y para él era como que si funciona bien, si no también, ¿sabes? Como que vamos para adelante. Y entonces yo a veces me pongo a pensar que muchos, cuando hablo con diseñadores en mi podcast, que les da como miedo, no, bueno, es que el feedback de la gente y los seguidores, yo vengo de hablar con Gary que tiene 8 millones de seguidores y si se equivoca él afronta su vaina y dale para adelante, ¿sabes? Como,
eso me enseñó mucho, ¿no? A que al final no hay que juzgarse porque son ideas que estuvieron en un momento determinado en tu vida, ¿sabes? Como estuvo una idea por 1 hora en tu cabeza, la ejecutaste, la lanzaste y a ver qué pasa. Eso no te define como persona. Es una hora de tu vida, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es de los grandes aprendizajes que me quedó de trabajar ahí. Muy bonito. Sí, que sin duda ese es uno de los miedos más grandes de las personas, ¿no? El miedo al qué dirán. ¿Qué pasa si ejecuto esto y las personas me ven de una manera que no es la que yo trato de poner allá afuera? ¿Me explico? O si de repente critican mi trabajo, o si creen que no es tan bueno como el de otros. Siempre es el miedo al que van a decir los demás. Y cuando logras sobreponerte ese miedo, bloquearlo y decir, ¿sabes qué, marico? Me vale mierda lo que digan los demás, voy para adelante con mi idea, y si falla, no pasa nada, fue aprendizaje, porque al final nunca es fracaso a menos de que te rindas. Al final siempre son pequeñas pérdidas, digámosle así, esa es la manera en que yo lo veo, pequeñas derrotas, pero no es fracaso como tal. ¿Me explico? Porque el fracaso sería el que yo agarre y diga, hasta aquí llegué, me rindo con todo esto de YouTube, o me rindo como diseñador gráfico, lo que sea. Eso es un verdadero fracaso. Al final, si tú estás perdiendo pequeñas batallas, es parte del proceso, es parte de tú mejorar, es parte de tú seguir evolucionando, seguir creciendo y entender en qué estás fallando para tomarte un momento para adaptarte y ver como, ok, esto no funciona, esto podría estar mejor, te adaptas y vuelves a probar con una idea ya sea similar o diferente, tomando un diferente approach, siempre buscando la misma dirección, el mismo destino en sí. Entonces, porque al final eso, hablo con tanta gente también que constantemente, y seguro tú recibes cosas de este estilo, de no, que quiero ser youtuber, no, que quiero tener un podcast, que no sé qué, y ya lo tengo todo cuadrado y no que pero al final es tipo, pero ¿por qué no estás haciendo? Estás pensando, y ¿dónde está la acción? ¿Dónde está el hacer? Que eso es una de las cosas que define a Gary Vaynerchuk, que es hacer, haz, y luego tienes tiempo para pensar, porque eso es lo que le explico a la gente también, que justo lo mencioné en el último podcast cuando me leí el libro de Netflix, de la historia de Netflix, libro buenísimo, por cierto, se llama That Will Never Work, altamente recomendado. Una de las cosas que más se me quedó de ese libro es que uno tiene las ideas, al final nunca terminan como empezaron. Las ideas es una especie de pequeño bebé, ¿sabes? Que te empiezan con alguna inspiración, algo en particular, pero a medida que vas haciendo es que esa idea evoluciona en algo completamente diferente que sí funciona. ¿Sabes? Es como que, de esto pasó a hacer esto aquí y llegó a hacer eso aquí con victorias y derrotas, ¿sabes? Cosas que fuiste probando, que algunas funcionaban y algunas que no. Y mientras no te rindas, vas a llegar a este lugar donde esa idea se convirtió en algo ya sea tangible o en algún movimiento o en alguna compañía, empresa, negocio, estilo de vida. Pero todo fue porque nunca te rendiste. Y seguiste probando, Y yo creo a ese punto, yo creo que a mí me encanta eso que dijiste, porque casualmente en el Instagram de mi podcast yo puse algo que también, que es una de las cosas que aprendí de Gary, que es la diferencia entre estar en motion versus acción, ¿sabes? Como estás en el constante círculo, en ese loop que tú dices, de ya investigué sobre el mejor micrófono, ok, ya compré el mejor micrófono, ahora necesito un curso de locución. ¿Sabes? Como que todas esas cosas que te hacen sentir que estás accionando y que estás creando algo, pero al final, por ejemplo, nunca terminas de accionar, que es lanzar el primer episodio del podcast, ¿sabes? Como, hazlo. Entonces mucha gente se queda en el motion, y lo peligroso de eso es que sientes que estás produciendo algo, que ojo, ya la parte del motion también es importante, porque muchas veces necesitas realmente investigar, necesitas prepararte para algo, hacer ciertas cosas, planificar, digamos, poner un calendario, fecha, eso está bien. El problema es cuando te quedas en ese loop por el miedo a la acción. Entonces yo creo que mucho de ese miedo es porque la gente se pone el no antes de lanzarlo. No, a la gente no le va a gustar. La gente no le va a dar like. La gente va a decir que yo no soy bueno. Pero ¿quién está diciendo eso? Tú solito te estás poniendo el no.
Entonces mucha gente se pone el no, y en realidad yo siento que eso es también como ver a través del ego, porque, no, ya va, mira, a lo que le funciona a Nelson es cuando él hace videos de él surfeando. Entonces significa que si yo no hago videos surfeando, quiere decir que mi canal de YouTube no va a funcionar. ¿Me explico? Entonces es como que empiezan a ver a través del ego de qué es lo que le funciona al otro, y no se están dando cuenta que creo que es algo que me lo terminó de enseñar la ciudad de New York, es sé tú mismo. Yo sé que suena muy cliché y básico, pero yo a veces me puse a pensar como, ¿cómo yo hago para resaltar en esta ciudad tan grande? Son 8 millones de habitantes, gente súper talentosa, con 1000 cosas que proponer. Y después pensé como que, ok, creo que la única forma es siendo yo. Yo tengo una voz única, así como todas estas personas que están acá. Yo también tengo algo distinto que decir por mi background, por las experiencias que tengo. Todo eso me hacen tener un punto de vista único. Entonces, ¿qué pasa si confío en eso? Y empiezo a hacer las cosas como eso, y no seguir los trends, no seguir lo que están haciendo el resto de los diseñadores acá, porque voy a hacer uno más. Así empiezo a decir lo mío. Y yo creo que, por ejemplo, en parte, eso fue lo que ocurrió con ese proyecto que estaba haciendo todos los domingos, que me permitió dar mi punto de vista de manera súper desinteresada. Fue como que simplemente quiero hacer esto, y terminé un trabajo con Gary. Exactamente, y es eso, es que al final el ser tú mismo es precisamente, por más simple y tonto que suene, lo que te diferencia del resto de billón de seres humanos que hay en el mundo entero. Porque tú eres completamente único y diferente con cualquier persona, sin importar por más similares que parezcan los backgrounds, por los trabajos, el pasado. Todos tenemos una realidad distinta, todos tenemos una percepción distinta, todos aprendemos de una misma situación cosas diferentes. O sea, tu experiencia con Gary Vaynerchuk te dejó unos aprendizajes en particular, pero si hablas con otra persona que haya estado en el mismo trabajo, en el mismo puesto, su versión es diferente. O sea, lo que él aprendió es completamente diferente. Entonces es eso, cada quien tiene una historia única que al mismo tiempo es universal, porque tú estás en contacto con todo este billón de personas, pero eres diferente a cada uno de ellos, ¿sabes? Entonces es muy bonito toda esta parte de ser tú mismo. Y el otro día también escuché algo que decía como que siempre va a haber alguien mejor que tú. O sea, obviamente acá afuera hay miles de diseñadores súper más talentosos que yo. Hay gente que no tiene tanto talento como yo, que yo puedo decir, yo lo hago mejor. Pero como yo no hay. ¿Me explico? Siempre hay gente mejor que tú, siempre hay gente peor que tú, pero como tú no hay. Entonces creo que esa es la clave. Cuando tú empiezas a tener ese self-awareness, ese autorreconocimiento de dónde están tus limitantes y tus ventajas, dónde está tu verdadero talento, que eso es algo que lleva tiempo irse quitando esas capas de ego hasta que llegas al punto de este es en realidad lo que yo soy. Aquí es donde puede empezar mi propuesta, porque eso es algo sin fin. O sea, también hay muchos diseñadores que me dicen como que no, yo primero necesito tener un estilo antes de mostrar mi trabajo. Pero ¿qué es un estilo? O sea, tú no puedes esperar a tener un estilo, eso es algo que siempre va a cambiar. Yo no soy el mismo diseñador de hace 5 años. Las tendencias cambian, tus prioridades cambian, tu punto de vista cambia, tu realidad cambia. Eso es algo que siempre va a estar en construcción. Lo que yo considero, y esto es algo que estoy hablando en un episodio de mi podcast con un estudio de Argentina, que ellos me decían como que no hay que tener un estilo o tener algo súper establecido antes de empezar a mostrar tu propuesta. Lo que debe tener es coherencia. Ellos me decían como que nosotros haciendo un logo va a tener el mismo proceso así nos sentamos a hacer una pieza de música clásica. ¿Por qué? Porque va a tener investigación, va a tener una ejecución de este tipo, va a tener un tiempo de espera, va a tener un reposo, o sea, va a tener siempre una coherencia. Y eso es lo que yo a veces también intento decirle a la gente, como haz las cosas que tu intuición te dice, ¿sabes? Como diseña de la manera que tú quieras hacer o surfea de la manera que hacer, empieza a practicar las artes marciales que tú dices, esto llama mi atención, voy a ver qué pasa si sigo este instinto, y no te preocupes tanto por el resultado a corto plazo, porque al final, cuando veas hacia atrás, dentro de 2-3 años, todo va a tener sentido porque tú fuiste la fuente de creación de todo eso. Tú fuiste o sea, por ejemplo, si te pones a ver ya mismo qué relación a simple vista puede tener el jiu-jitsu con el surf. Quizás no tiene, a simple vista quizás tú lo ves muy diferente. Uno es al aire libre, en el agua, ¿sabes? Siguiendo toda esta serie de enfrentamientos con la naturaleza, y el otro es techado, 2 personas, uno pegado al otro, ¿sabes? Como
quizás puedan tener cosas muy distintas, pero a ti te conforman de una forma única y lograste el empate y el mix entre los dos. Entonces, quizás se va a ver muy distintas entre sí, pero lo que hace que eso funcione es que tú eres la persona que está en esas dos cosas, ¿no? Entonces, al final todo va a tener sentido, solo que mucha gente quiere tener esto del perfeccionismo, que todo encaje perfecto, ¿no? Sí, y me encantó lo que dijiste de como tú no hay dos, porque eso es, ¿sabes?, algo que tenemos que tener presente constantemente. Deja de juzgarte, porque al final tú eres único y diferente al mundo entero, y precisamente eso es lo que tienes que traer a la mesa, tú, ¿sabes? No lo que están haciendo los demás. Y también hay que ver que, por ejemplo, cuando está esa parte de juzgarse, yo no sé hacer esto, o yo no soy bueno en esto, o yo creo que la gente no le da like, es también preguntarse de dónde viene eso. Porque una vez yo estuve hablando con Gary sobre el tema, y él me dijo como que nadie nace pensando que no es bueno para algo. Eso es algo que tú te vas, digamos, fomentando, o te vas creando en tu mente con tu entorno. Si tú creciste en una familia donde te dijeron que tú nunca ibas a avanzar y que ibas a terminar como tu tío, que es un borracho, bla, bla, obviamente esa es la proyección que tú tienes de ti. O si en tu casa siempre te dijeron que no eras bueno para eso, me explico, o sea, como que todas esas cosas te van construyendo esa imagen de ti, que al final se terminan proyectando en esas inseguridades. Como, no, así sea como muy en el inconsciente, tú lo tienes ahí como, no, es que mi papá cuando yo tenía 5 años me dijo que yo no era bueno para esto, entonces ¿por qué esta gente que me sigue? Me explico, o sea, ¿de dónde viene esa inseguridad? Es también tener un viaje personal de hablar que creo que esto también lo estábamos conversando en nuestro episodio, de sentarse a tener una conversación real, que tú dijiste algo que me gustó mucho, que era como que tú nunca te vas a mentir. Exactamente. ¿Sabes? Como tú te ves al espejo y tú no te vas a mentir y tú te vas a decir las cosas y poco a poco, es un proceso lento, no le estoy diciendo a la gente que de un día a otro te vas a despertar y que sí, ya creo en mi trabajo, ya sé lo que soy, ya sé lo que valgo y todo eso. Obviamente es un proceso lento y doloroso que va dando y dando y dando, pero lo importante es empezar, ¿no? Empezar ese proceso y perderle el miedo. Exactamente, sí, ¿no? Y tomarse ese tiempo, porque parece algo muy tonto, como, sí, voy a ir ¿sabes?, a sentarme y hablar conmigo mismo y verme al espejo. Ajá. Y, marico, cuando se lo explico a la gente, les suena muy loco, lo sé, pero funciona. Ajá. Porque es eso, cuando es tú contigo mismo, porque cuando tienes a alguien enfrente, usualmente el ego trata de meterse, ¿sabes?, en el medio. No, yo sí he hecho esto, yo sí he tratado aquello, yo sé por qué yo soy así y todo eso, yo sé que yo no puedo cambiar, ¿sabes? Siempre es tu ego tomando control. Poca gente logra dominar el ego, ¿no? Siempre es una lucha constante de entender que, marico, que está bien no saberlo todo, está bien no ser el mejor, está bien todas estas cosas, pero siempre trabajar en base a ser mejor. Precisamente lo que promuevo, ser una mejor versión de ti mismo, y en especial cosas como esta, por ejemplo, que tú decías que justo ahorita, que no hay personas que no empiezan hasta que creen tenerlo todo descifrado, que, marico, es una de las mentiras más grandes que te puedes decir a ti mismo, porque precisamente no tienes ni idea de lo que estás haciendo hasta que empieces, e incluso cuando empiezas todavía no vas a tener ni idea en qué va a resultar lo que estás haciendo, o si de verdad funciona, hasta que tengas feedback, ¿sabes? Y hasta que veas cómo te sientes también cuando tú lo haces, porque es diferente decir, yo quiero ser diseñador gráfico, yo quiero ser youtuber, a que lo hagas y te enteres que es ser un youtuber, que es ser un diseñador gráfico, que conlleva, porque toda cosa que tú hagas, todo trabajo, toda diversión, etcétera, conlleva compromiso, conlleva sacrificio, lleva disciplina, ¿sabes? Por más divertido, digamos que yo voy a surfear, cuando voy a surfear, que si bien es una de mis actividades favoritas, es una de las cosas que más amo en el mundo, al mismo tiempo estoy comprometiendo tiempo de editar. Siempre que estés haciendo algo, estás comprometiendo algo más. Estoy comprometiendo tiempo con mis amigos, con gente que amo. Me explico, cuando estoy trabajando, estoy siendo feliz, necesito producir dinero, todo esto, pero comprometo actividades que también me hacen feliz, comprometo tiempo con otras personas. Entonces es eso, pero lo importante es que siempre que esté, y esa es la manera que yo trato de verlo, lo que sea en lo que me esté poniendo, que me haga un poco mejor,
Ya sea, marico, pues estoy trabajando y estoy siendo mejor en mi craft, ya sea en podcast, haciendo videos, editando fotos, lo que sea, o porque estoy yendo a surfear que me aligera la mente, que me hace mejor atleta, que me hace mejor en circunstancias de presión, como puede ser la naturaleza y todo esto. Entonces eso, trabajar siempre en base a ser mejor tú, y lo mismo que tú decías de que estamos en constante evolución. Tú y yo no vamos a ser los mismos seres humanos después de este podcast, porque ya acabamos de compartir el uno con el otro, ¿sabes? Experiencias, anécdotas, perspectivas, energía. Entonces, después de que se acabe esta conversación, tú y yo somos una versión un poco mejor de lo que éramos antes de este podcast. Y eso es lo más bello de la vida, ¿sabes? Cuando ves todo con esos ojos de... si yo hago ciertas cosas, si yo conecto con personas en particular, si yo me busco poner en circunstancias donde siempre estoy creciendo, siempre estoy evolucionando, marido, termina siendo una mejor versión de ti constantemente, minuto a minuto, hora a hora, día a día. Y cuando lo pones en el transcurso de meses, años, llegas a donde sea que quieres llegar. O sea, los límites te los pones tú con lo que hagas. Otra cosa que mencionaste que me encantó fue la disciplina que estabas teniendo cuando estabas haciendo lo de los 4 gráficos todos los domingos, porque eso es básicamente una de las pequeñas cosas que puede hacer cualquier persona para llegar a ser extraordinario o resaltar dentro de lo que hace. Eso que tú estabas haciendo, de hacer 4 gráficos, de comprometerte todos los domingos, voy a hacer por quién sabe cuánto tiempo 4 graphics, y me voy a poner un tiempo límite, hay un deadline, o sea que hay presión contigo mismo de esto tiene que estar listo en media hora y tienen que ser 4. Y fíjate, esa disciplina te consiguió el trabajo con Gary Vaynerchuk, básicamente, ¿sabes? Que la gente viera como, mira todo el blog, ¿sabes? Que cuando empezaste a hacerlo, jamás te imaginaste que eso iba a terminar en esa oportunidad, ¿me explico? O sea, entonces es como... Nunca limites hasta dónde puede llegar una disciplina en particular y el tipo de resultados que puede producir, por más insignificante que parezca. Pues cuando lo dices así, si bien tú sabes bien que es difícil, porque es como, verga, todos los domingos me voy a sentar a hacer 4 graphics y tal. O sea, hay veces que no va a estar la energía, es domingo, la mayoría de las personas quieren es relajarse, lo que sea, pero nunca subestimar esa pequeña acción hasta dónde puede llegar o qué cadena de eventos puede desencadenar. Es lo mismo que conmigo con los videos. Esta disciplina que tengo ahora de que lanzo 3 videos semanales más el podcast, etcétera. Marico, esto al final estoy haciendo exactamente lo que tú estás haciendo, que es sigo trabajando en mi craft, me sigo volviendo más rápido a la hora de producción, trabajo en lo que en lo que comentaste que aprendiste de Gary, que es la toma de decisiones, en vez de quedarte en ese momento flotando. Yo he tenido que llegar a ese punto donde constantemente estoy tomando decisiones y hay veces que quizás no es la mejor decisión, pero me mantengo en movimiento, me mantengo accionando, que al final es más importante que quedarse flotando esperando por, digamos, la canción ideal para un video, que esa es una clásica, cuando hay editores de videos, no, es que todavía no he empezado a editar porque no he conseguido la canción ideal, no, todavía no he empezado porque no tengo la cámara que es, no, constantemente poniéndote excusas, exactamente, procrastinando, pero al final todo eso se resume al miedo del que dirán, porque el que tú no quieras poner alguna canción, digamos que te da miedo lo que van a pensar otras personas de ese video si no tienes la canción ideal, o qué van a pensar las otras personas de tu video si no tienes la mejor cámara, cosas de ese estilo, ¿sabes? Entonces, una vez que combates ese miedo de que tienes disciplina, pues hay que tener mucha disciplina cuando estás haciendo cosas de este estilo, de freelance, de este mundo creativo, y tienes que trabajarla constantemente para que se vuelva tu día a día. O sea, yo te aseguro que ahorita, si tú quieres agarrar y hacer graphics, para ti ya es un hábito, para ti ya lo has convertido en algo tan parte de tu día a día que no hay problema. Y es como, ok, necesito hacer 8 graphics hoy. Fino, me he estado entrenando todo este tiempo para ser capaz de hacerlo, y sabes que lo puedo hacer en cuestión de media hora cada uno. De media hora. ¿Me explico? Y sabes que sí, no, y de hecho me ha pasado que luego
Yo hice un proyecto, un pequeño proyecto que fui parte con Nike, y parte de las cosas, elementos gráficos que en algún punto hice en una de esas gráficas, el director creativo lo vio y me dijo, oye, pero ya va, yo creo que este elemento funciona, ¿sabes? Si lo ponemos acá con el zapato, era como que, esto ya tiene un sentido, ¿sabes? Como hizo el clic, para algo sirvió. Era como que, ¿por qué estás haciéndolo todos los domingos? No sé, pero esto en algún punto va a funcionar. Y otra cosa que también me enseñó es, sí, ven, hay días que no estaba la energía ahí, y hoy veo esas gráficas y se nota que obviamente no tenían energía, o sea, no me gustan, o sea, las veo y digo, ay, qué horrible estas gráficas, pero estaban ahí, o sea, a pesar de, yo sabía que no era lo mejor, yo sabía que no había dado el 100%, que no son una representación de lo que yo puedo lograr, pero yo me puse el reto de, no importa qué, yo voy a mostrar esto. Y fue más que todo una documentación del proceso, ¿sabes? Había días, domingos buenos, domingos malos, pero es la documentación del proceso y lo que fui aprendiendo en el camino. Aprendí a eso, a no juzgarme, ok, esto yo sé que no es lo mejor, pero vamos para adelante. ¿Sabes? Yo prefiero 70% de hecho y arriba que nada, que no hacer nada, ¿no? Exactamente. Entonces, porque fácilmente yo pude haber dicho, no, este domingo no, y no lo subía y ya. Entonces, como que yo creo que esa es la parte, ¿no? Cuando realmente accionas, o sea, cuando a pesar del miedo, pues igual lo haces. Exactamente, sí, completamente de acuerdo con todo esto, y creo que uno de los tips fundamentales para cualquier persona que se quiera iniciar en este mundo creativo, ya sea freelance, ya sea diseñador gráfico, youtuber, emprender un negocio que no tenga ni siquiera nada que ver con todo esto, es tener tu pequeña disciplina de hacer todos los días algo que te acerque un poco más a tu meta, o plantearte ya sean días fijos de la semana como lo hiciste tú, por ejemplo. Pues digamos, tu semana ya estaba con trabajo creativo como tal, o sea, ya tú tenías tus proyectos, ya tenías el freelance, todo eso, pero añadiste el domingo como un día donde te dedicas básicamente a mejorar, a trabajar, a producir contenido que ya si servirá o no lo sabrás en el futuro, pero nunca subestimes esas pequeñas acciones, esas pequeñas extramillas que a lo largo del tiempo en conjunto hacen la diferencia. Porque es un día en sí por separado puede que no haga mucho, pero cuando juntas todos estos domingos, todo eso, claro, se traduce en experiencias. Y yo creo que también es ver las cosas. Yo siento que mucha gente se pone la meta, ¿no? Primero se pone la meta de voy a hacer un podcast, voy a grabar un podcast, pero dentro de cada meta hay varios retos, y cada reto tiene que ser como, digamos, atacado a tu manera. Por ejemplo, tienes la idea o la meta de crear un podcast, pero te frenas, como estamos hablando. No, primero voy a el mejor micrófono, y no, después la mejor cámara, y te empiezas a poner todas estas trabas, y al final lo que está pasando es que todas estas excusas, en lo que se resume, es que tienes que asumir el reto y superar el reto de tengo miedo al que dirán, tengo miedo a ponerme frente a cámara, tengo miedo a quedar como la persona que no sabe de lo que está hablando. O sea, miles de cosas que puedan estar ocurriendo ahí. Todas esas excusas en realidad es el reto que tienes que superar para poder lograr esta meta de tener un podcast. Entonces, yo siento que cuando te pones esa meta, cuando te pones esa visión, es cuando empiezan a desglosar los pasos que ahí es donde entra lo que tú dices de dónde está la disciplina que vas a tener entonces todos los días de, ok, para yo superar este reto, digamos, tengo miedo de empezar este podcast porque muy deep inside ese es lo que te está frenando, porque cómo yo puedo entonces superar este reto, o a pesar de esto lograrlo. Ok, me voy a poner entonces la disciplina de todos los días, no sé, hablar con gente extraña en la calle, o le voy a preguntar algo diferente al barista que me atiende en el coffee shop, y ahí poco a poco me voy soltando. O sea, es ver esa gran meta como desglosada en estos retos que tienes que superar para lograr ahí, y eso es dándole, es equivocándote e intentando una y otra vez. Al final es lo que le digo a la gente. Muchas veces también me preguntan, de hecho estaba conversando esto con una persona de mi Patreon en un FaceTime, y era, pero es que me da miedo esto, aquello, de poner un video allá afuera, toda la cosa. Y al final es entender que ese miedo no se va, ese miedo no se va a ningún lado. Ese miedo está ahí para quedarse, y está en ti decir, ¿sabes qué?
hoy no voy a correr de ese miedo, hoy voy a enfrentarlo. Y a medida que tú vas a enfrentar más esos miedos, esos pequeños demonios que uno tiene en la cabeza, porque al final está todo en tu cabeza, porque te aseguro que el 99.9% de las personas no les interesa lo que tú estás haciendo, no les interesa si una idea no salió como tú pensabas, no les interesa si tu pelo no se veía bien ese día, no les interesa. El 99% de las personas no les interesa. Tienes ese 0,1% de personas que van a estar ahí criticando, etcétera. Las personas que se dedican a eso, a criticar a otros, son unos perdedores. Así de claro. Si tú te dedicas constantemente a criticar a otras personas, a traerlos hacia abajo, a impedirles que continúen su camino, sus proyectos, a decirles lo mal que lo están haciendo, si tú tienes tiempo de hacer eso, usted es un perdedor. Así de claro, pero un perdedor grandes ligas. Sí, sí. O sea, Mario, ni tú, te aseguro, ni yo tenemos tiempo de andar criticando lo que está haciendo otra persona, hablando lo que la gran habladera de paja, todo esto. ¿Qué es hablar paja? En Venezuela le decimos hablar paja. Hablar paja es básicamente ponerte a criticar de manera negativa, no constructiva, a otra persona. Porque simplemente tú tienes miedo de emprender lo tuyo, porque tú te reflejas en lo que está haciendo esa persona y dices, verga, yo no tendría las bolas de hacer lo que él está haciendo, pero ¿sabes qué? Como yo no me atrevo, como yo tengo un trabajo que no me gusta, esta persona está emprendiendo algo que sí le apasiona, etc., déjame ver si puedo traerlo al mismo lugar en el que estoy yo, ¿sabes? Déjame impedir. Misery Love Company. Exactamente, la miseria ama la compañía. Exactamente. ¿Sabes qué? También yo creo que afecta mucho el hecho de todo esto que estamos hablando, ¿no? Una vez que ya tú consigues superar esos miedos y empiezas a accionar y empiezas a hacer todo esto, yo creo que en la siguiente fase, luego de, ok, ya les hice caso, subí el primer episodio de mi podcast, hice mi primer video de YouTube, yo creo que la otra parte de mantenerte haciéndolo de manera disciplinada y lográndolo es la intención que tú tengas. ¿Cuál es la intención que tú tienes? O sea, tu intención no puede estar atada a una serie de resultados en específico. O sea, por ejemplo, mi intención con el podcast, por ejemplo, no es hacerme famoso y ser el diseñador número 1 y bla, bla, bla. O sea, bueno, obviamente sí, estaría súper cool, ¿no? Pero mi intención, digamos, big picture, o sea, como en el macro, mi intención es ayudar. Mi intención es ayudar a otros, ser un open source de recursos e información para otros diseñadores. Decirle, hey, yo cometí este error, no lo cometas, algo así. Esta fue la manera como yo solucioné, o te aconsejo hacerlo de esta forma. Entonces yo creo que la intención cuenta mucho porque es lo que va a ser la gasolina que te va a mantener en esos momentos en los que las cosas quizás no salieron tan bien o te hicieron un mal comentario o las cosas, el video no subió un miércoles sino el jueves o cualquier cantidad de cosas. Todas esas adversidades que te va a conseguir una vez superaste el miedo y empezaste a ejecutar, lo que te va a mantener es tu intención. Si tu intención es hacerte famoso en 2 días, creo que no va a pasar y te vas a rendir y vas a decir, no, esto es muy difícil. Pero creo que la intención es lo más importante, entender cuál es tu intención y eso es lo que te va a mantener en el camino. Tu intención lo es todo. Tu intención es la fuente de poder que va a sacar toda la energía necesaria para poder accionar todos tus proyectos. Y es por eso, y todo eso nos regresa al por qué le explico a la gente y por qué hablo de esta palabra de pasión, ¿no? De por qué perseguir una pasión. Y es precisamente por eso, porque una pasión es lo único que te va a mantener en la vía a pesar de las circunstancias. Si tú te pones a perseguir un proyecto que tú sabes que puede tener éxito, que tú sabes, digamos, que puede traer views o listenings en este caso, o puede traer dinero, etcétera, pero que no te hace feliz, que la verdad tú no eres completamente feliz, no tienes buena intención de ayudar a otras personas, porque al final mientras menos egoístas también sean esas intenciones, más posibilidades tienes de que se van a hacer realidad.
cuando tú me preguntas exactamente lo mismo que tú estabas diciendo, de tipo, hey, ¿cuál es tu intención con los videos de YouTube? Siempre lo digo, es ayudar a millones de hispanohablantes. Porque quiero que los videos tengan millones de views. No es por yo sentirme bien como, tengo millones de views en todos mis videos. No, hay un detrás de por qué todo eso. Porque yo siento que si mis videos tienen a 1 millón de personas viéndolos, con cada mensaje que yo pueda dejar detrás de cada video, le puede llegar a un grupo pequeño de personas que solo necesitaban un empujón para ir a hacer el mundo un poco mejor. Y de todo ese pequeño grupo de personas puede salir el siguiente, qué sé yo, ¿sabes? Albert Einstein, o el siguiente Gary Vaynerchuk en versión latina, ¿sabes? No lo sé. Puede salir una persona que vaya y acabe con la pobreza en Venezuela, no lo sé. Y puede ser que esa persona solo necesitaba un pequeño empujón que lo encontró en uno de mis videos. Pero necesito llegarle a tantas personas yo pueda para de repente encontrar ese grupo selecto de individuos que solo necesitan una especie de ejemplo a seguir que les diga que es posible. Una persona con la que ellos resuenen y digan, mira, si ese pana pudo, que no vino de una familia con dinero, no vino de tener el mejor pasaporte, no vino de nada, esto solo vino de echar para adelante a pesar de las circunstancias y creer en él y lo que sea. Él me demostró que sí se puede, entonces yo también puedo. ¿Sabes? Esa es como la meta con el podcast. Todo esto, sí, es entretener toda la cosa, pero al mismo tiempo es buscar esos pequeños grupos de individuos que también sienten que están aquí para hacer cosas extraordinarias. ¿Me explico? Entonces, Sí. Tal cual como tú lo decías, la intención lo es todo. Tu intención al final va a determinar si lo que sea que estás haciendo va a ser un éxito o no, a pesar de las circunstancias y sin importar cuánto tiempo va a tomar. Porque hay veces que toma 3 meses, hay veces que toma 6, hay veces que toma 5 años, hay veces que toma 15, ¿sabes? Ven, así como es adentro, es afuera. Todo lo que uno logra no es más que la materialización de algo que pensaste. Entonces, así como es adentro, es afuera. Si tú tienes la paciencia, si tienes la intención, la buena intención, eso se nota. La gente también nota cuando tú estás haciendo algo forzado. La gente nota cuando tú estás haciendo algo por likes o por views. Y ahí es donde está la intención. Y muchas veces lo que pasa es que eso requiere el sacrificio de a largo plazo. Y no todos quieren pasar por ahí. Entonces, pues, ahí es donde está la intención. Ahí es donde hay que revisarse y decir, en realidad, entonces yo quiero hacer esto. ¿Cuál es en realidad mi intención con esto? ¿Dónde está mi llamado? ¿Dónde está lo que realmente, donde yo realmente puedo agregar valor? Y eso es algo que me pasó con la marca de ropa. Llegó un punto en el que le perdí la intención, le perdí el norte. Y dije, ¿sabes qué? Y empecé a hacer el podcast y sentí que podía ser mucho más yo y que yo podría agregar más valor y que podía ayudar más con un episodio del podcast, si se ha grabado con mi celular de ese momento que tenía un iPhone 6, a tratar de venderte un t-shirt, un jacket o lo que sea. Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que yo logro más grabando mi experiencia en un episodio a tratar de venderte un producto, ¿no? Y ahí fue, entonces mi intención siempre ha sido la misma. Mi intención siempre ha sido ayudar. Y porque una de las cosas que yo estaba tratando de hacer con la marca y que un poco lo logré era crear una cierta comunidad, y tenía una comunidad y hacíamos cosas, eventos y todo lo demás, y se estaba empezando a lograr eso, pero creo que lo encontré mucho mejor y donde yo siento que puedo hacer más en el podcast, y así que fue como una evolución de lo mismo. Yo siento que toda nuestra carrera termina siendo la evolución de una misma idea, ¿no? Y ahora luego esto yo lo entiendo porque también en el 2010, cuando estaba en Venezuela y tenía un proyecto de una serie de exposiciones sobre diseño gráfico venezolano que hacía con mi dinero, era como que yo simplemente voy a dejar de quejarme que acá en mi ciudad no hay exposiciones de diseño. Yo veo exposiciones de fotografía, de arquitectura, de artes plásticas, pero yo no veo nada de diseño. Voy a dejar de quejarme y las voy a hacer. Entonces creé una comunidad y eso me llevó a viajar por varias ciudades de Venezuela, en distintas galerías. Y en Caracas hice en el Centro Cultural Chacao, en Maracaibo hice en el Lía Bermúdez, que es el museo más importante del Zulia. Todo eso fue gracias a la construcción de comunidad y de gente que vio en eso una fuente de inspiración y cosas donde podían aprender. Luego intenté hacer algo parecido en la marca y ahora con el podcast. Entonces todo ha sido la evolución de una misma idea, pero siempre porque esa ha sido mi intención. Entonces me mantiene constantemente buscando a cómo expresar esa misma intención. Sí, no. Bro, Luis, ya estamos aquí al final del episodio.
De verdad que un absoluto placer haberte tenido de invitado. Eres una persona que, como puedes ver, ha ido poco a poco cumpliendo sus sueños a punta de trabajo duro, a punta de perseguir su pasión. La verdad que, ¿qué más decirte? Me pone muy feliz cada vez que encuentro a otro venezolano que de alguna manera está en la misma lucha, en su propia realidad, y va, ¿sabes? A medida que más va dando, porque como tú mismo dijiste, tienes 10 años en esto, ¿sabes? Has ido consiguiendo, cosechando los resultados de tu trabajo y de tu intención, que es lo que te ha llevado a donde estás ahorita. Y mira, fíjate las puertas que te ha abierto desde llegar a una ciudad como Nueva York, que no cualquiera tiene la oportunidad de ir allá y lograrlo y lograr establecerse y trabajar con personas tan gigantes como pueden ser Gary Vaynerchuk. Si pudieras decirle a la gente dónde te pueden conseguir en redes sociales, dónde pueden encontrar tu podcast, y finalizar diciendo quizás cuál sería el consejo más grande que le pudieras dar a cualquier persona que ya sea tenga miedo de emprender un proyecto o de que está comenzando. ¿Cuál sería ese consejo que le darías a Luis de hace 12 años cuando estaba recién empezando? ¿Qué es lo que te hubiese gustado que te dijeran gracias a todas las experiencias que tienes ahorita de vida? Sí, bueno, primero para las redes sociales donde puedes encontrarme, mi cuenta personal es @Threz_, THREZ_. El podcast es Daily and Graphics, y también tengo otro podcast que se llama Dentro de la Caja, que lo pueden conseguir como @DDLacaja. Es un podcast donde comparto con otros 3 creativos, 2 mujeres y otro pana, donde también tenemos conversaciones desde otro punto de vista también en la parte creativa, y es algo que me gusta mucho porque me enseñó a que mi verdad no es absoluta y que solo es una opinión que tengo, y esto me ayuda como a rebotar ideas y a crear otro tipo de dinámicas y de conversar acerca también del mundo creativo. Así que Daily Graphics, desde la caja, dentro de la caja, y también, bueno, mi cuenta @Threz_. Y el consejo que le daría a todas las personas que quieran empezar un proyecto, bien sea un podcast, un emprendimiento, una empresa, lo que sea, primero lo que veníamos hablando, la intención de qué es lo que yo quiero lograr con este proyecto, con esta idea que tengo, porque la intención también te va a llevar al mensaje que quieres transmitir, y eso también te va a llevar a tu nicho de personas a quien le vas a llegar. Entonces yo diría primero también tener eso claro, porque fue un error que yo tuve con la marca, perdón. Fue un error que yo no supe definir bien el nicho a quien va dirigido. Yo siempre ahora le digo a la gente, intenta definir tu nicho como una persona. Imagínate esa persona que va a comprar tu servicio o le va a llegar tu podcast, esa persona que va a ver tu YouTube. ¿Qué hace esa persona? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué música escucha? Porque muy probablemente esté rodeado de personas con gustos similares y se van a ir como, digamos, recomendando tu proyecto, o se van a transmitir tu mensaje, y eso va a hacer que poco a poco crezca tu audiencia. Y también ir pensando en pequeños pasos a corto plazo. O sea, no esperes que el primer video, digamos, si subes un video va a tener 100,000 views. Ok, logré 100 views, ahora voy a lograr 120, yo ahora 130, porque todo proyecto que empieza con un nicho no necesariamente se va a quedar ahí. Muchas veces ese nicho crece y te lleva a algo gigante. Yo a veces cuando he hablado de esto, pongo el ejemplo de, por ejemplo, una banda como Metallica. Metallica no empezó siendo una banda que llenaba estadios a nivel mundial, y ni ser una de las bandas más importantes de la historia del rock. Ellos empezaron con un pequeño nicho de público que se pasaba los cassettes o los viniles y los iba a ver en pequeños clubs de rock, y eran 100 personas viendo la banda, pero esa misma gente, ese pequeño nicho que ellos fueron construyendo, fue lo que poco a poco, a través de los años, los llevó a hacer esta banda gigantesca, a llenar estadios a nivel mundial. Entonces yo diría, lo que veníamos hablando, la intención, para que eso te va a hacer definir tu nicho y a cómo llegarle, el mensaje que quieres transmitir, y luego tener empatía. La empatía por la persona que te va a escuchar, por la persona que va a ver esto, el que va a recibir tu producto, la gente con quien vas a trabajar para que eso sea realidad, bien sea un editor, un diseñador, la empresa que es de manufactura, de tener la empatía también, de saber trabajar eso con el resto de las personas, ponerse también un poco en los zapatos de con quienes colaboras para que las cosas puedan fluir de una mejor manera.
Y ven, yo siento que, como dije hace poco, así como es adentro, así es afuera. Yo siento que mucha gente habla del win-win en 2 vías, y a veces yo siento que es win-win-win, 3 vías, porque uno, sentir la satisfacción personal de lo que estás haciendo, sentir el amor por lo que estás haciendo, eso al final en el producto que hagas, eso se va a notar, se va a reflejar de alguna manera, el cuidado al detalle, digamos, el amor y la pasión que le pongas a lo que estás haciendo. El otro win es la persona que lo recibe, porque como tú decías, como tú le pones todo el empeño y el cariño a cada uno de tus videos, la persona que lo recibe consigue un valor en eso, lo aprecia, lo ayuda y crece, ¿no? Y hace cosas, lo ayuda a crecer, a hacer cosas mejor, a motivarse, a todo eso. El tercer win, y yo creo que es el más importante, es ¿qué estoy poniendo yo afuera? ¿Cuál es la energía que yo estoy poniendo yo afuera? Porque eso al final es un reflejo primero de ti y lo que se te va a regresar en algún punto. Entonces, win-win-win. ¿Cuál es tu satisfacción? ¿Cómo estás ayudando a otros? Y cómo eso en conjunto arroja una bonita energía al mundo. Yo creo que teniendo eso siempre en cuenta, tarde o temprano las cosas van a llegar para ti. Ese es mi consejo. Un aplauso a esos buenos consejos de vida cargados de positivismo y de sabiduría. No, positivismo no, positividad, que esa es una de las... Positividad, siempre tengo ese error. Y mucha gente... En el trayecto rodearte de gente optimista, gente que vea las cosas desde un punto de optimista, pero a la vez práctico. No es quedarte en tu casa sentado pensando que todo va a salir bien, es accionar. Tal cual. Pero desde el optimismo. Tal cual, sí, ¿no? Y tal cual como lo habías mencionado, que te diste cuenta de la importancia que era un equipo donde existe tanto optimismo, ¿sabes? Y tal cual, eso es lo que, una de las cosas más grandes que ha cambiado mi vida, buenas vibras que siempre promuevo, precisamente se resume a eso, a compartir lo mejor de ti con tu entorno, y a cambio eso es lo que recibes usualmente de tu entorno. Es como magia, ¿sabes? Una vez que te pones una sonrisa, vas allá afuera y no se necesita mucho, una sonrisa, decirle algo bonito a otro ser humano que de verdad sientas, no algo que te que estás diciendo por decir, sino si viste a Luis y te gusta cómo le quedan sus lentes, lo que sea, bro, se te ven brutales tus lentes. Algo tan sencillo como eso, decirlo con una sonrisa, que sea algo que genuinamente piensas o sientes, marico, puede ser el día de otra persona, y al mismo tiempo esa persona dice como, hey, estar con Nelson me subió la energía porque, ¿sabes? Se sintió bien conversar con él o encontrármelo por unos minutos. Entonces, al final también se trata de eso, ¿sabes? De hacer el día de otras personas, ya sea a través de tu arte, de tu contenido, de videos, de encuentros momentáneos, de siempre dejarle algo de valor a otra persona que los haga a ellos un poco mejor. Y eso, como estoy diciendo, puede ser, ¿sabes?, un video, puede ser una sonrisa, lo que sea. Nunca sabes cuál es el impacto que puedes tener en otra persona con distintas vías también. Nunca lo subestimes. Hermano... Quiero cerrar diciendo que es súper importante que entiendan que primero somos personas, luego cualquier otra cosa que diga. Yo primero soy persona, luego diseñador. Yo primero soy... la gente es primero persona, luego odontólogo, luego arquitecto, luego lo que sea que te dedique. Entonces, mucho del trabajo empieza a nivel personal, que somos la fuente de creación de lo que estemos haciendo. Así que, nada, tal cual, primero somos seres humanos antes que nada. Hermano, un placer haberte tenido de invitado. Hay que repetirlo porque, como he visto en nuestras 2 conversaciones, siempre hay mucho más para dar, así que sí, probablemente te tendré en un futuro cercano de nuevo de invitado a ver qué más conocimiento podemos sacar de ti, de tus experiencias de vida. Eres inspiración, bro, eres inspiración, y gracias, muy orgulloso de saber que un venezolano como tú nos está representando también en una ciudad tan grande como puede ser Nueva York, y que personas tan, ¿sabes?, que representan mucho para millones de personas como Gary Vaynerchuk sabe quién eres y que eres de Venezuela y todo lo que aportaste a su trabajo,
todo eso significa muchísimo, no solo para mí, sino para todos los que venimos de ese hermoso lugar llamado Venezuela. Mi bro, los links... Igual por acá, el respeto es mutuo, man. Sí, los links para todas sus redes sociales, podcasts, etcétera, están como siempre en la descripción, mi gente. Si les gusta en estos videos, si les gusta el podcast, sería brutal que consideren apoyarme en Patreon. Es la mejor manera de permitir que pueda continuar creando contenido tiempo completo. Me pueden encontrar en las redes sociales como @nelfelife, en especial en mi canal de YouTube activos, que hay muchos videos nuevos de este año. Y sigan a Vibras Podcast en todas las redes sociales, @Vibras Podcast. Pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Yes. ¿Qué tal, Co? Buenísimo, ven. Excelente.